Buenas, estimados colegas. Mi nombre es Juan David Iguarán Vega, estudiante de Derecho. En el video de hoy hablaremos sobre la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento, consagradas en los artículos 372 y 373 de nuestro Código General del Proceso, la Ley 1564 del 2002. Demos inicio. Una vez vencido el término de traslado de la demanda, de la reconvención, del llamamiento en garantía, de las excepciones de mérito u otras, según sea el caso, el juez emitirá un auto donde fije fecha y hora de la audiencia inicial. Contra este auto no procede recurso alguno a menos que se decrete pruebas en él. A esta audiencia deben concurrir tanto las partes como sus apoderados. Estos pueden enviar memorial solicitando el aplazamiento de la audiencia. Deben justificarse bajo causa justa y anexar prueba sumaria. El juez podrá aceptar la solicitud y por única vez, repito, única vez, podrá aplazar la audiencia dentro de los 10 días siguientes a la fecha original. Por otro lado, el juez podrá también rechazar dicha solicitud y se mantendrá la fecha que se tenía inicialmente. Si el juez no se manifiesta sobre esta solicitud, o sea que no acepta ni rechaza, y la audiencia se desarrolla como se tenía planeado, la parte podrá solicitar nulidad al no tener respuesta alguna de su solicitud. ¿Qué es lo que ocurre si no asisto a la audiencia inicial? Tendré dentro de los 3 días siguientes a la fecha en la que se realice o se celebre la audiencia para enviar justificación de mi inasistencia, pero esta solo podrá recaer sobre asuntos de fuerza mayor o caso fortuito, y el objetivo de esta excusa será la exoneración de las sanciones que me fueron impuestas por la inasistencia a la audiencia, mas no para la repetición de esta, ya que esto no será posible. El juez podrá aceptar mi solicitud, me exonerará de estas sanciones y me comunicará la fecha y hora de la audiencia de instrucción y juzgamiento para resolver el interrogatorio de partes. Si el juez no acepta mi solicitud porque considera que no hubo fuerza mayor o caso fortuito, se mantendrán estas sanciones. Estas sanciones se dividen en 3. Primero, sanción o consecuencia procesal. Aún con la inasistencia de una de las partes a la audiencia, esta se podrá celebrar. Incluso, si mi cliente no asiste a la audiencia, pero yo sí, la audiencia se celebrará, ya que como apoderado estoy facultado plenamente en el derecho de litigio. Si no asisten las dos partes, tampoco asisten sus apoderados, la audiencia no se celebrará. Y si dentro de los 3 días siguientes a la fecha de esta, en la que debió celebrarse, no se manifiesta ninguno justificando su inasistencia, el juez emitirá auto dando terminado el proceso. Segundo, sanción o consecuencia probatoria. Estimados, no asistir a una audiencia inicial es prácticamente perder el proceso. Si es la parte demandante, se presumirán todos los hechos susceptibles de confesión que argumentó en las excepciones. Si es la parte demandada, se presumirán ciertos todos los hechos susceptibles de confesión establecidos o argumentados en la demanda. Confesar es un medio de prueba que consiste en admitir un hecho propio. En las películas o series de abogados, cuando las vemos y vemos esta escena en el juicio donde al acusado le preguntan: fulanito de tal, ¿usted confiesa haber realizado tal y tal hecho? Si usted no asiste a la audiencia inicial, es como si estuviese respondiendo sí a todo. Por ejemplo, si se libra en su contra un proceso de divorcio y en los hechos se narran que usted ha cometido violencia intrafamiliar,
relaciones sexuales extramatrimoniales, siendo estas causales del divorcio. Si usted no asiste a la audiencia, es como si ya perdiera ese proceso, porque se presumirán ciertos esos hechos. Este fenómeno aplica para las dos vías, tanto para el demandante como para el demandado. Debemos asistir a la audiencia inicial. Tercera y última, es una sanción económica o pecuniaria que consiste en una multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes que se impondrán a cada persona que debería concurrir a la audiencia y no lo hizo. Si el demandante no va, 5 salarios. Si el demandado no va, 5 salarios. Si ninguno de los dos apoderados no va, serían 5 y 5 salarios. En total, si ninguna de las partes o los apoderados se presenta a la audiencia, estamos hablando de un total de 20 salarios. Hay una excepción en el caso de si en el proceso hay designado un curador ad litem, me disculpo, si hay en el proceso asignado un curador ad litem, el equivalente a la multa a este será entre 5 y 10 salarios mínimos. ¿A quién se le paga este dinero? Al juzgado. El legislador también se ha expresado sobre estas sanciones o consecuencias sobre ciertas figuras jurídicas, como es el caso ya mencionado del curador ad litem, que será entre 5 a 10 salarios, y también de los liticonsorcios. Si en un proceso hay presente en una de las partes un liticonsorcio necesario para que se apliquen estas consecuencias o sanciones, no debe asistir ninguno de ellos. Si, por ejemplo, en un proceso hay una parte conformada por 5 liticonsorcios necesarios y los 5 han sido notificados debidamente, con que solo uno de ellos asista será suficiente para eximirse de esta sanción. En el caso del liticonsorcio facultativo, estas consecuencias se aplicarán al ausente de forma individual, independiente de si las otras partes asisten o no. Hablado de este tema, de la inasistencia y sus consecuencias, sigamos a la siguiente etapa. El juez debe decidir sobre las excepciones previas, estas que atacan el proceso. Podrá disponer incluso de un espacio para practicar aquellas pruebas que considere necesarias para resolver las excepciones previas. Si el juez al momento de resolverlas las encuentra fundadas, podrá dar por terminado el proceso. Por ejemplo, si encuentra una caducidad en la acción inicial, también podrá encontrar fundadas las excepciones, pero ordenar la subsanación de estas, la subsanación de las falencias. Si estas no son subsanadas en el término establecido, el juez emitirá un auto dando terminado el proceso. Contra este auto procede recurso de reposición en subsidio de apelación. Todo lo contrario ocurre si el juez no encuentra fundadas estas excepciones. Entonces el proceso continuará. Anteriormente, en el ya antiguo Código de Procedimiento Civil, existía una audiencia de conciliación judicial, más conocida como la audiencia del 101, ya que este era el artículo en donde se encontraba consagrada. Citando o haciendo mención al vigente Código General del Proceso, no hablaremos de la conciliación como medio de procedibilidad, sino de la conciliación como etapa de la audiencia inicial. Dentro del juzgado se podrá conciliar. Se procederá a apagar todos los medios de grabación, sean micrófonos, cámaras. Las partes podrán negociar entre ellas y el juez hará las veces de conciliador, incluso proponiendo fórmulas de solución. En esta etapa se pueden efectuar 3 resultados. Primero, acuerdo total entre las partes. El juez levanta acta de conciliación total
y mediante auto da terminado el proceso por conciliación. Segundo, hay conciliación o acuerdo, pero parcial. El juez levantará acta de conciliación parcial y dará por terminado el proceso sobre aquellos puntos que hayan sido acordados entre las partes y continuará sobre aquellos otros que falte resolver. Y último, y más larga, es no hay acuerdo. El juez levantará acta de no acuerdo o no conciliación y el proceso continuará su desarrollo ordinario. ¿En qué momento se podrá conciliar? Desde la etapa inicial, desde el inicio de la audiencia, hasta en cualquier etapa de ellas, antes de que se emita un fallo. Cuando estén presentes, en aquellos casos en los que actúen personas, en los que haya implicado personas como son los incapaces, que no actúan personalmente en el proceso, bajo autorización del juez, le autorizará a sus representantes, como representante legal, curador ad litem, que desarrollen su ánimo conciliatus y levantará esa acta autorizando una conciliación. Continuada o ya realizada esta etapa de la conciliación, pasamos a la siguiente, y es el interrogatorio de partes. El interrogatorio de partes se realizará en la audiencia inicial. El juez, oficiosamente y de manera obligatoria, interrogará a las partes de modo exhaustivo para poder determinar cuál es el objeto del proceso. También podrá el juez decretar y practicar todas las pruebas que le fuese posible, siempre y cuando estén presentes ambas partes. Esto en conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, cuando hace mención al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho a la contradicción, el poder controvertir todas aquellas pruebas que sean presentadas en mi contra. Cuando ya saltemos esta parte de la audiencia, entramos a la fijación del litigio. En esta etapa se deberá puntualizar sobre qué se va a centrar el debate litigioso, sobre el cual el juez va a decidir en la sentencia. El juez precisará qué hechos hasta el momento considera demostrados y los que requieren ser probados. El juez establecerá puntualmente las controversias entre las partes, hechos de la demanda contra contestación, pretensiones contra excepciones, y etc. Realizado o teniendo en claro el objeto del litigio, el juez ejercerá un control de legalidad. Un control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sanear todos los vicios que puedan acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso. Sobre estos, a menos que surjan sobre hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes. Además, verificará la integración de los liticonsorcios necesarios. A continuación, el juez procederá a concederle a las partes una participación que son los alegatos de conclusión. Siendo oídas las partes que así lo quisieron, el juez procederá a dictar sentencia. Sí, queridos colegas, el legislador ha permitido que en una audiencia se puede dar por terminado el proceso mediante sentencia, y esa es la audiencia inicial. Pero, en esta línea imaginaria por la cual hemos transcurrido a lo largo del video, explicando cada etapa de esta audiencia, en la cual, como ya mencionamos, es posible terminar el proceso en una sola audiencia mediante sentencia, encontramos una bifurcación que consiste en una excepción. Es una excepción que en la práctica o en la realidad jurídica se ha tornado una generalidad por parte de los jueces, abogados, partes, etc.
Justo después del control de legalidad, el proceso ordinario, el desarrollo del proceso ordinario de esta audiencia, es que el juez conceda a las partes el presentar los alegatos y luego dicte sentencia. Salvo, y en esto consiste la excepción, salvo que se requiera la práctica de otras pruebas. En ese punto, el juez considerará que no es posible dar por terminado el proceso a falta de práctica de pruebas por causa justa. Entonces, después de ese control de legalidad, tomamos esta bifurcación, que es un nuevo camino que extiende el proceso, y el juez procederá a decretar pruebas, ya sean las solicitadas por las partes o decretar pruebas de oficio. Todo esto con el objetivo de esclarecer hechos en materia de controversia del proceso, conforme a lo que disponen los artículos 168, 169 y 170 del Código General del Proceso. Siendo decretadas todas estas pruebas, el juez a continuación fijará fecha y hora de la audiencia de instrucción y juzgamiento, en donde se practicarán todas estas pruebas que ya fueron anteriormente decretadas. Lo ideal, estimados, es que el proceso se pueda terminar mediante sentencia en una sola audiencia, que es la audiencia inicial. Pero, como en la situación que acabamos de explicar, no fue posible, ya sea porque el juez considera que aún hay que esclarecer algunos hechos o por la inasistencia justificada de alguna de las partes, el proceso se extenderá. El término entre la audiencia inicial, la fecha de la audiencia inicial, y la audiencia de instrucción y juzgamiento debe ser de 1 año, máximo, prorrogable a 6 meses, bajo decisión del juez. Pero este debe justificarse, no es un simple o mero capricho. Teniendo la fecha fija y la hora de la audiencia de instrucción y juzgamiento, a esta audiencia no es necesario que asistan las partes, y esta va a estar enfocada en 3 momentos. La práctica de absolutamente todas esas pruebas que ya fueron decretadas en la audiencia anterior, oír los alegatos de conclusión de las partes y, por último, no menos importante, dictar sentencia. Sobre las pruebas, en caso de que el juez haya aceptado la justificación de inasistencia de alguna de las partes de la audiencia inicial, entonces procederá a interrogar a esa respectiva parte. Ya siendo interrogada, el juez nuevamente precisará cuál es el objeto del litigio, precisará qué hechos ya han sido demostrados bajo confesión de esta parte y cuáles son requeridos que sean probados mediante las pruebas. Y dará inicio a la práctica de absolutamente todas las pruebas que habían sido decretadas. Pruebas que van desde interrogatorio de peritos que hayan sido citados a la audiencia, ya sea por solicitud de las partes o de oficio por el juez, a declaración de testigos que estén presentes y prescindir de aquellos que no lo estén, también a practicar la exhibición de documentos que hayan sido solicitados y todas, absolutamente todas aquellas demás otras pruebas que hayan sido decretadas. Al final, luego de haber estudiado, analizado, presentado, practicado de forma amplia y extensa todo este abanico probatorio que tendrá a su disposición el juez, el siguiente paso será concederle a las partes la presentación de los alegatos de conclusión. Inicialmente a la parte demandante, después al demandado y a continuación las siguientes partes. Cada uno tendrá o dispondrá de un término, no de forma obligatoria, es selección de las partes, pero podrán disponer de 20 minutos para presentar sus alegatos de conclusión. Antes de iniciarlos, por solicitud de las partes, le pueden hacer llegar al señor juez que extienda este término. El señor juez podrá extenderlo o prorrogarlo a 20 minutos más. Sobre esta decisión no cabe recurso alguno, pero el juez también debe tener en cuenta
que al momento de tomar esta decisión debe garantizar la igualdad de todas las partes. No es que a la parte demandante le prorrogo por 20 minutos más, pero limito a la parte demandada por cuestión de tiempo a 10 minutos. No. Si el tiempo se prorroga en tal, debe ser para todos. Luego de ser oídas las partes que así lo decidieron, el juez procederá a dictar sentencia oral. Ahora bien, si en ese momento el juez no tiene clara su decisión, podrá decretar un receso de hasta 2 horas para esclarecer. Si pasaba estas 2 horas, pasaba este receso, el juez aún no puede emitir sentencia oral. Primero, deberá responder, justificar las razones de por qué no le es posible emitir sentencia e informar a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Segundo, deberá anunciar el sentido de su fallo. Puede que no emita la sentencia oral, pero sí debe anunciar este sentido, decir o exponer brevemente cuáles son sus fundamentos. Y por último, tendrá un plazo de hasta 10 días, dentro de esos 10 días siguientes a la fecha en la que se celebró la audiencia de instrucción y juzgamiento, para proferir decisión escrita. Estimados, hay que aclarar o destacar ciertos puntos importantes sobre si se da una u otra situación. Si estamos frente a una sentencia oral, la notificación será por estrado y los recursos deberán interponerse inmediatamente, en plena audiencia. Si por otro lado estamos frente a una sentencia escrita, la notificación será por estado y para la presentación de los recursos tendremos un término de 3 días. De esta forma, damos por terminado el análisis de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. Espero haber sido claro en mi explicación y que nos veamos en una nueva ocasión. Adiós.